Sí, Ya. Está bien detallado. No duran 5 minutos. Ya le presento. Ya, también. A ver. Ya. Sí se logra ver, ¿no? sí se ve. Ya. Buenos días, compañeros. Bueno, en general, voy a presentar lo que es la gestión de herramientas de requisitos. Un pequeño resumen de lo que es y las propiedades y algunos ejemplos, algunas herramientas que se pueden utilizar para esta gestión como tal. Bueno, vamos a ver lo que es. Bueno, en general, las herramientas de gestión de requisitos son herramientas que ayudan a eliminar la ambigüedad, suposiciones, ilusiones, vacíos, interpretaciones de los requisitos de un proyecto. Las herramientas de gestión de requisitos son herramientas que ayudan a eliminar la ambigüedad. Ahí está. A ver, ya. Ujú. Las herramientas de gestión de requisitos se caracterizan por tener las siguientes propiedades. Gestión de requisitos y atributos basados en los modelos de información, organización de requisitos, configuración y gestión de versión en los requisitos, definición de línea de base de los requisitos, acceso y gestión multiusuario, gestión de la trazabilidad, consolidación de los requisitos obtenidos, gestión de cambios y análisis de impacto. Las diferentes herramientas de gestión de requisitos que están disponibles en el mercado poseen una estructura similar a las propiedades antes dichas. En general, las herramientas de gestión de requisitos tienen una interfaz de usuario que puede ser utilizada para acceder a todas las funciones necesarias para llevar a cabo las diversas tareas de gestión de requisitos, almacenando los datos gestionados en una base de datos, permitiendo su visualización y edición por medio de un editor integrado. A continuación se muestra una breve lista de herramientas de gestión de requisitos que pueden ayudar para documentar, analizar, rastrear y priorizar y trazar los requisitos. Las herramientas de gestión de requisitos encontradas más importantes podría ser esta que está en el cuadro detallado en este instante, que es el IBM Rational Doors de la compañía IBM. Ahí está su respectiva URL para descargarse el software. Y si requiere conectores, está un visto. Como la siguiente gestión de requisitos, sistema de gestión de requisitos del Visual Requirements de la compañía Visual Solutions, su respectiva URL para descargar el software. La siguiente es Rectify de la compañía Dassault Systems, su respectiva URL y sí tiene lo que es la rectificación para conectores. La siguiente es Hama de la compañía Hama Softwares, su respectivo URL para el software de descargar. La siguiente es el ACEP 360 de la compañía Asset Softwares y su respectivo URL. La siguiente es Gates Space de la compañía Gates Space, su respectivo URL. La siguiente es Requests Pro, Requisites Pro de IBM de la compañía y su respectivo URL para la descarga de su software. La siguiente es Magic Draw. La compañía no, es que es un software libre, a mi parecer. El URL, su respectiva URL para descargarse lo que es el software. Esos son los principales que consulté. Una pequeña resumen de las diferentes herramientas de gestión de requisitos que están disponibles en el mercado poseen una estructura similar. O sea, en general, las herramientas de gestión de requisitos tienen una interfaz de usuario que puede ser utilizada para acceder a todas las funciones necesarias a cabo para llevar las diversas tareas de gestión.
de requisitos, dando los datos en una base, permitiendo su visualización y edición por medio de un editor integrado. Estas son sus respectivas referencias bibliográficas de la consulta realizada en este momento. Muy amable. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien se descargó el software y nos va a enseñar cómo manejar o no? Nicolás, Michael, ¿están ahí o no? ¿O solo se conectaron y ya? Así que no, no están. Bueno, entonces vamos a continuar ya. Estábamos viendo lo que es la especificación de requisitos. Entonces, para ello íbamos a utilizar el IEEE 830. Ya habíamos avanzado bastante sobre lo que es el IEEE 830, qué técnicas tenemos, ¿sí? Y justo ahí pues estábamos utilizando ya y qué características debían tener los requisitos y cómo se los deben nombrar y todo. Y entonces justo ahí teníamos las herramientas para poder generar estos requisitos, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esa presentación. Ustedes ya se descargaron de la plataforma. Entonces, todo esto ya vimos. ¿Sí? Los requisitos, porque es la estructura del documento de especificación de requisitos. ¿Ok? Entonces, he explicado qué va en cada una de las secciones. Todo eso ya se explicó. Y estábamos entonces en cómo vamos a nombrarle a los requisitos. ¿Ok? Los apéndices o anexos. Y ese era el taller, ¿no? Entonces, consultar herramientas y luego dice realizar la exposición del manejo de la herramienta. Ojo. Y entonces luego pues tenemos ya esto que le pusimos como tarea, realizar la especificación de requisitos del proyecto integrador que ustedes están elaborando. ¿Ya? Entonces, otra técnica para lo que es la especificación de requisitos son las historias de usuarios. Estas historias de usuarios son parte de la metodología XP. XP es una metodología de desarrollo de software de las ágiles, es decir, que no exige mucha documentación y más bien se centra en el desarrollo del producto. ¿Sí? Entonces, pero como en todas, lo más importante, como acabamos de ver y como estamos viendo en la asignatura, lo más importante es la especificación de requisitos y de alguna manera todas las metodologías y todos los ciclos de vida tienen la especificación de requisitos. ¿Sí? Entonces, en la metodología XP, las historias de usuario son los requisitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las historias de usuarios? Las historias de usuarios recolectan, ¿sí? La base fundamental de partida que permite conocer las funcionalidades y características que el sistema debe brindar a los usuarios. Entonces, es una estructura en la que el usuario es la persona que va llenando la información que se solicita para que el analista, el desarrollador, descubra la funcionalidad del sistema. ¿Sí? Y recuerden que la funcionalidad del sistema vienen a ser los requisitos funcionales, ¿ya? Y las características vienen a ser los requisitos no funcionales. Aunque nosotros en especificación de requisitos teníamos tres, las interfaces, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, y se decía en alguna otro punto o subsección, se decía otros requisitos. Entonces,
Así es como se debe nombrar a los requisitos. Entonces, por ejemplo, RF1. ¿Qué significa eso? Requisito funcional 1. Entonces, y luego al frente la descripción. Así es como ustedes tienen que hacer en la especificación de requisitos del deber que les enviamos del sistema que ustedes están trabajando. ¿Ya? El sistema debe permitir al administrador registrar la información de los usuarios, quienes tendrán acceso al sistema. Miren, entonces ya nos dice inclusive el perfil. El sistema debe permitir al administrador registrar la información de los usuarios. Entonces, debe haber alguna interfaz en la cual yo registro a los usuarios. ¿Sí? Entonces, el requisito funcional número 2. El sistema debe validar a los usuarios. Dice, entonces aquí me dice, por ejemplo, ya han identificado a dos, ¿sí? Perfiles o dos usuarios. Perfiles más que todo, ¿no? Administrador y docente. Entonces, y dentro de administrador habrán las personas como tal y dentro de docentes habrán las personas como tal que vienen a ser los usuarios. Los usuarios deberán ingresar su nombre de usuario y contraseña. Entonces, miren, aquí está otro requisito funcional. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de requisito funcional 3. El sistema debe permitir al docente registrar las materias y seleccionar el periodo al que pertenece. Mire, entonces este es otro requisito funcional, es decir, cómo va a funcionar el sistema, qué es lo que va a hacer, qué es lo que los desarrolladores deberían, ¿sí? Básicamente, codificar. El requisito funcional número 4. El sistema debe permitir al docente registrar la información de los estudiantes que pertenecen a las diferentes asignaturas. Entonces, mire, ahí está. Así es como se debe eh, detallar los requisitos funcionales y ya sabemos lo que son los no funcionales. Entonces, la tarea de ustedes es hacer una tablita así, con todos los requisitos funcionales, los no funcionales del proyecto integrador que ustedes están desarrollando. Bueno, y esta es la estructura de una historia de usuario, ¿sí? Que es otra forma, dijimos, de especificar los requisitos. Entonces dice historia de usuario, el número, igual le pone 001 o H01, HU01, eso ya depende de usted. Aquí identificamos cuál es el usuario, en este caso el usuario administrador. ¿Sí? Luego tenemos que poner el nombre de la historia, prioridad en negocio, es decir, si qué tan prioritaria es esta historia de usuario, qué tan rápido se debe desarrollar esta historia de usuario, programador responsable, la descripción, entonces se debe responder cómo. Si dice persona que expresa una necesidad, quiero o necesito la necesidad requerida y para valor obtenido, contexto de la necesidad. Y encima de eso tenemos y luego de eso tenemos una observación. Entonces, este formato es el formato de una historia de usuario. Recuerden que los requisitos funcionales, ¿sí? Se lo puede hacer en forma o en el texto normal, como nosotros escribimos, o con el formato que vimos ahí anterior, que es el número de requisito más la descripción del requisito, o utilizando estas historias de usuario. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo. Entonces dice, historia de usuario, número 1, usuario administrador, nombre, registro de información de usuarios. ¿Sí? Prioridad, alto. Entonces, programador responsable. Aquí le ponemos a un programador responsable. Y aquí descripción dice, ¿cómo? ¿Quién? Como administrador. ¿Qué quiero hacer? Registrar nuevos usuarios. ¿Sí? ¿Para qué? Para asignar roles, nombre de usuario, contraseña para el ingreso al sistema. Entonces, miren, así se redactan las historias de usuario. Observaciones. Los roles son, dice, los roles son el de administrador y docente. Ya me da identificando inclusive cuáles son los roles. Cada uno de ellos podrá realizar diferentes procesos o diferentes actividades o diferentes funcionalidades del software como tal.
Entonces, este es un ejemplo ya de una historia de usuario. Entonces, o pueden utilizar este formato para dar los requisitos funcionales o pueden utilizar este formato que está aquí. Eso ya depende de ustedes. ¿Sí? Este es un poquito más detallado. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Historia de usuario. Igual la número 2. ¿Cuál es este? El administrador. Nombre de la historia. Validar usuarios. Prioridad en el negocio. Alto. ¿Cuál es el programador responsable? Ahí está el programador responsable. ¿Sí? La descripción como administrador, ¿qué quiere? Que los usuarios puedan ingresar al sistema. ¿Para qué? Controlar que los usuarios estén registrados y sean parte de en este caso se estaba hablando de estudiantes y docentes de la universidad, pero en el caso de un hospital, en el caso del juego de ustedes, en el caso de un proceso, pues de la empresa como tal. ¿Ya? Observación, se debe verificar la información del usuario y contraseña. Si la información proporcionada coincide de acuerdo con el rol asignado, permite el ingreso al sistema. ¿Sí? Entonces, miren, esta es otra forma, decíamos, utilizando historias de usuario, de generar lo que son los requisitos funcionales. Aquí tenemos otra, el docente. Entonces, el número 3, registro de información de asignaturas y periodos. Así se llama, prioridad alta. Entonces, ¿cuál es el docente? Perdón, el programador responsable. ¿Cómo? Como docente. ¿Qué información qué queremos que guarde? Dice que haga. Guarda la información de las materias o de las asignaturas que impartió el docente para tener un control de la información de estudiantes y exámenes por materia y periodos. Ustedes aquí pueden poner para qué quieren que se haga esta interfaz. Las materias se pueden asignar a los diferentes periodos académicos que se encuentren activos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí esto está mal descrito porque lo único que se pide es que simplemente se asignen periodos y asignaturas. Entonces, tener un control de la información, porque aquí no dice que registremos estudiantes, ¿sí? Entonces, tener información de las asignaturas impartidas por ese docente en un periodo determinado. Eso es lo que realmente debería ponerse acá. ¿Sí? Y aquí está justo la de los docentes para registrar información. Este sí para registrar información de los estudiantes. Sí, lo mismo, ¿no? Historia 4, qué prioridad le damos, cuál es el programador responsable, el docente que es el que va a realizar el proceso, qué se quiere hacer. Entonces, registrar, modificar, eliminar, hacer un CRUD, ¿sí? En programación el CRUD es create, es insertar. La R, leer, es seleccionar. La U es un update de actualizar. Y la D es un delete de eliminar. Entonces dice registrar, que sería ingresar un nuevo. Modificar, actualizar la información. Eliminar la información de los estudiantes. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevar un registro, ahora sí, de estudiantes por cada materia con sus respectivas calificaciones. Ahora sí se debería hacer eso. Observación, los estudiantes pueden estar asignados a una o más materias y tener sus respectivas calificaciones. Entonces, ahí está la historia de usuario que pueden ustedes utilizar para especificar los requisitos funcionales. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí pues básicamente en el taller realizar las historias de usuario del proyecto semestral. Pero yo ya les mandé a hacer la especificación de requisitos. Entonces, de su proyecto. O pueden utilizar este formato o pueden utilizar este otro formato que está aquí. El que ustedes quieran con el fin de que puedan realizar la especificación de requisitos. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? No, dije. Ya. Estas clases, esas clases sí le sube las grabadas, ¿no? Sí, todas están subidas. Esta creo que es la que está pendiente y la de que hicimos el día jueves. Ah, ya, Esas dos creo profe. que están Dije, pendientes. Ya CRUD, les subo. CRUD, ¿qué significaba? CRUD, CRUD. sí, Ya, el CRUD en programación es la C de create, la R de read, la U de update y la D de delete.
Entonces, la C significa que estoy creando un nuevo registro, ¿sí? La R, estoy seleccionando o mostrando los registros que estén del proceso que estemos haciendo, que estén guardados en la base de datos. La U de update significa actualizar, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un estudiante ubiquémonos en ese contexto, ¿no? El estudiante cambió de teléfono o el estudiante cambió de dirección, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer un update. Y un delete es cuando necesito eliminar ese registro, está de gana ocupando espacio. Casi no se elimina. Hay que tener mucho cuidado y hay que saber en qué momento se debe realmente eliminar, pero la mayor parte casi no se elimina, más bien se cambia de estado. Por ejemplo, un estudiante no le puedo eliminar porque ya no está asistiendo, lo que puedo ponerle un estado que está, por ejemplo, inactivo, o que está retirado, o que está ya graduado, porque va a venir en algún momento y va a decir, yo estaba estudiando aquí, por favor, quiero mi récord académico. Entonces, si yo le eliminaba, se elimina con todo y le va a decir no tengo, no, entonces solo le busco en los estados inactivos o retirados y entonces muestro esa información. Entonces, y eso es un update, no es un delete. ¿Ok? Listo. Entonces, con todo eso, ahora sí, en la plataforma que está aquí, entonces, tenemos toda la información y para ya terminar esta unidad que ha sido sumamente grande, que es todo lo que es análisis, ¿sí? Entonces, y ya para la siguiente unidad entrar a diseño, entonces está la tarea planteada que es esta, ¿no? Aquí que dice SRS. Pero para ello, pues tienen que utilizar este documento que está en la parte de aquí, que es lo mismo que ya hemos explicado. Entonces, voy a abrir este documento para que ustedes puedan visualizar, que es básicamente lo mismo que habíamos explicado, ¿ya? Entonces, ahí está. Entonces, esta es la especificación de requisitos de software según el estándar IEEE 830, ¿ya? Aquí un resumen de qué es lo que hace el documento. Esto no tienen que presentar, ¿no? Desde luego, pero para que sepan. Este documento presenta el conjunto de características necesarias para la obtención de una buena especificación de requisitos. Asimismo, presenta el formato de especificación de requisitos de software según el estándar IEEE 830. En la IEEE se indica que un buen documento de requisitos debe contemplar toda la información presentada en dicho estándar y aunque propone una organización de dicha información, no exige estrictamente el formato de dicha información. Palabras claves, y este es básicamente, bueno, aquí nos da una introducción a lo que son los requisitos, cuáles son los objetivos de la especificación de requisitos, las características de de una buena especificación de requisitos, que esto ya lo vimos, ¿sí? Y aquí el esquema de lo que es el estándar IEEE 830. Esto es lo que ustedes tienen que hacer realmente, ¿ya? El punto número 4. Entonces, bueno, aquí como ya habíamos visto, exactamente que dentro de lo que es un ciclo de vida, dentro de lo que es una metodología, el documento como entregable, como evidencia de la etapa de análisis, es la especificación de requisitos del software. Ya lo podíamos hacer, dijimos cómo, utilizando esa tablita, ¿sí? O utilizando historias de usuarios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesitamos de ley tener. Bueno, y dependiendo si es un análisis estructurado, podríamos utilizar DFDs, y si es un análisis orientado a objetos, podríamos utilizar eh, casos de uso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ayudar tanto a los clientes, ¿sí? Como a los programadores o a los involucrados a describir claramente lo que se desea obtener del software, para que no nos suceda lo que hemos venido viendo a lo largo de todo este semestre, ¿no? Perdón, de toda esta unidad, que es esa ruedita, ese paisaje donde pide una cosa, se hace otra cosa, se entiende de otra manera y se concluye haciendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, para ello, pues hay que hacer una correcta especificación de los requisitos, ¿ya?
También ayudar a los desarrolladores a entender exactamente lo que el cliente quiere, porque si no hacemos esto, ¿quién va a utilizar el software? Cualquiera menos el cliente. No ha sido desarrollado en función del cliente. ¿Ok? Y también dice si debe servir de base para desarrollos de estándares en particular. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo de la especificación de requisitos de software. Que el cliente diga exactamente qué es lo que quiere, que el programador o el desarrollador realmente codifique lo que el cliente quiere y que se utilice estándares en el proceso de desarrollo de software. Otra vez, no es cuestión de coger y ponerme frente a la computadora y ponerme a programar. No, primero tengo que tener los requisitos. Una vez que tengo los requisitos, entonces puedo hacer el diseño y luego del diseño me pongo a codificar. ¿Ok? Y todas las metodologías y todos los ciclos de vida tienen al menos estos tres elementos. ¿Sí? Análisis, diseño y la codificación. Bueno, las características de que sea una buena especificación de requisitos, pues ya lo habíamos visto, que es correcto, que no sea ambigua, que sea completa, que sea verificable, consistente, clasificable, modificable, explorable, ¿sí? Y entonces dice que sea utilizable durante las tareas de mantenimiento y uso del software. Ahí está. Entonces, ¿qué es corrección? ¿Qué es ambigüedad? ¿Ok? ¿Qué es completitud? ¿Qué es verificabilidad? ¿Ok? ¿Qué es consistencia? ¿Qué es clasificación? Todo esto ya lo vimos en las diapositivas, ¿no? Entonces, ojo con esto. Y esto es lo que ustedes tienen que entregar, ¿sí? Esto que está aquí. Entonces, el documento de ustedes va a tener 1, 2, 3, 4 partes, ¿sí? Y si quieren el índice, si no, pues simplemente 4 partes, ¿ya? Entonces, este es el estándar. La primera unidad que habíamos visto, o la primera sección, era la introducción. Y estas de acá eran vistas como subsecciones. ¿Sí? Esta, la segunda sección, y estas son subsecciones. La tercera y son subsecciones. Entonces, esto es la tarea que ustedes deben trabajar, deben elaborar de su proyecto integrador. ¿Sí? Entonces, igual nos dice lo que ya habíamos visto, que va en la introducción, que va en la descripción general, que va en cada una de las partes. Por ejemplo, la introducción en esta sección se proporcionará una introducción a todo el documento de especificación de requisitos de software. Consta de varias subsecciones, las cuales pues tienen el propósito. ¿Cuál es el propósito? Se define el documento y se especificará a quién va dirigido. ¿A quién debe ir dirigido? A los clientes y a los desarrolladores. ¿Ok? Ámbito del sistema. Entonces aquí, pues básicamente, se describen los beneficios, objetivos, metas, ¿sí? Del sistema como tal. La definición de acrónimos y abreviaturas, ya dijimos que son abreviaturas, acrónimos propios del sistema que son necesarios poderlos especificar, son necesarios definirlos para ubicarnos en el contexto del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de, yo que sé, de un sistema médico y hablamos de APS, ¿qué son APS? Entonces, yo no sé, el desarrollador no va a saber y no tiene razón por qué sé. Entonces, tiene que estar acá en la definición. APS es atención primaria de salud. Entonces, entonces ya, yo ya sé que se refiere a eso, ¿no? Entonces, esos son los acrónimos y abreviaturas. ¿Ok? Ojo, que participen en el sistema. No van a inventarse y a poner ahí cualquier abreviatura, ¿no? Las referencias, entonces, es de dónde se ha tomado la información. Puede ser que la institución tenga algún libro, tenga alguna situación, entonces hay que referenciar. Esto tienen que aprender bien a referenciar. Todas las actividades que ustedes hacen tienen que referenciar. ¿Sí? Es mejor utilizar en este caso una norma como APA para poder referenciar. Existen otras, IEEE, Chicago, Vancouver, ¿sí? Pero la más utilizada es APA, entonces para referenciar. ¿Qué significa esto? Que el texto, la información, ustedes no la generaron, sino la tomaron de algún autor, ¿sí? Y así que hay que ubicar y decir de dónde se tomó, de qué autor. ¿Ok? Y una visión general del producto. Entonces, esa es la primera etapa o la primera sección
la introducción. Luego viene la descripción general, que aquí está. Entonces, descripción general, la perspectiva del producto. Entonces, aquí nos piden que nomás, ¿sí? Dice, primero indicar si el producto es independiente o es parte de un sistema mayor, ¿ya? Las interfaces del sistema, interfaces de usuario, entonces interfaces hardware, software. Ahora, no todito esto puede tener mi sistema, ¿no? Todo depende. Por ejemplo, interfaces hardware. ¿Qué significa una interfaz hardware? Digamos que estamos hablando de IoT, Internet de las Cosas, y ahí tenemos sensores, ¿sí? Entonces, esos sensores, pues prácticamente están recopilando. Eso es una interfaz de hardware. Están recopilando la data que ustedes necesitan, ¿sí? O, por ejemplo, un cajero automático, eso es un hardware, entonces está interactuando con algo. Una impresora, eso es un hardware, entonces está interactuando con algo. Entonces, eso es básicamente las interfaces hardware. Las interfaces software, pues, aquí nos dice exactamente, ¿no? Ya son los mockups que hemos venido haciendo. Interfaces de comunicación en el caso de que nuestra aplicación funcione en red. Entonces, ¿qué tipo de interfaz vamos a utilizar? ¿Sí? ¿Qué protocolos también? Limitaciones de memoria, si así fuera el caso. ¿Ya? Operaciones. Entonces, aquí está todo lo que debe tener la descripción general. Y en la parte de abajo va describiendo cada uno, ¿sí?, de las cosas. Ahora, luego viene ya para lo que es el funcionamiento del producto, nos dicen exactamente qué características deben tener la especificación de requisitos, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, restricciones, suposiciones, dependencias, requisitos futuros, requisitos específicos, interfaces externas, aquí en cuanto a lo que es las funciones, entonces aquí podríamos hacer, mire, o DFDs o casos de uso. También podríamos ponerlo como hicimos nosotros, entonces requisito funcional 1, requisito funcional 2, ¿sí? Y también podríamos poner las historias de usuario. Aquí están requisitos de rendimiento, restricciones de diseño, atributos del sistema, otros requisitos, y aquí tenemos pues básicamente los anexos o apéndice, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que deben ustedes generar un documento sobre los requisitos, ¿ya? Entonces, veamos estas conclusiones que son importantes, ¿no? Entonces, para conseguir el éxito de cualquier desarrollo de software es esencial la comprensión total de los requisitos del usuario. Si ustedes no entendieron lo que el cliente, el usuario quiere, pues ese sistema está destinado al fracaso, ¿sí? Por eso es importante hacer un análisis. No importa lo bien diseñado o codificado que puede estar, si no se ha alcanzado correctamente, puede defraudar al usuario y frustrar al desarrollador. Claro, el usuario dice, esto no quería. Y el desarrollador dice, pero me pasé el tiempo haciendo, está bien bonito, está todo chévere, pero no es lo que necesita el cliente, el usuario del sistema. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. El análisis y la especificación de requisitos pueden parecer una tarea relativamente sencilla, pero en realidad el contenido del análisis es muy denso y abundan las malas interpretaciones o la falta de información. Es muy difícil evitar la ambigüedad. ¿Ya? El análisis de requisito es la fase más importante en el desarrollo de un proyecto. Ojo con esto, no es que se van a saltar. Antes de hacer el software, tienen que hacer análisis de requisitos. Yo vi que ya me presentaron el juego, pero ¿basados en qué? ¿O en quién? ¿Quién les dio esos requisitos? ¿Ya? Entonces, análisis de requisitos. Recuerden que es la primera etapa y todas las metodologías, otra vez, todos los ciclos de vida, pues tienen, ¿sí?, esta etapa de análisis. Y como resultado de la etapa de análisis es la especificación de requisitos de software. ¿Ok? Entonces, el análisis de requisitos es la fase más importante en el desarrollo de un proyecto de software, ya que en esta fase es en la que el usuario indica las especificaciones del futuro sistema, ¿sí? Porque de un correcto análisis dependerá una correcta implementación del sistema o la aplicación, ¿ya?
Entonces, el documento de especificación de requisitos de software supone una especie de contrato entre el cliente y los desarrolladores, en el que los clientes indican las necesidades, mientras que los otros, sí, se limitan a implementar lo que el documento indica o lo que requiere el cliente, ¿sí? Principalmente por esta razón tiene tanta importancia en la fase de análisis de requisitos, ¿ya? La tarea del análisis de requisitos es un proceso de descubrimiento, refinamiento, modelado y especificación. Por tanto, el desarrollador y el cliente tienen un papel activo en la obtención de estas necesidades. ¿Ok? La mejor manera de acercar ambas partes es hacer que el cliente forme parte activa del análisis de requisitos, permitiendo que pueda interpretarlo y revisarlo. ¿Ya? No es que yo analista levanto y ya. Tengo que, es más, en muchas metodologías existe la aprobación. Entonces, el cliente aprueba. En XP es la programación por pares, entonces el desarrollador va programando y el cliente va dando el visto bueno. Sí, 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 sí. ¿Ok? Entonces, las últimas tecnologías utilizadas para la obtención de requisitos permiten una mejor comprensión de los documentos de especificación que hasta ahora, sí, eran demasiado técnicos por la correcta comprensión o para una correcta comprensión por parte del usuario o el cliente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las técnicas que se utilizan. Estas técnicas modernas son, por ejemplo, los casos de uso, ¿sí? Que forman del UML. Por ejemplo, un acrónimo debería estar ustedes UML si es que van a utilizar historias de usuario. Perdón, si es que van a utilizar casos de uso. Entonces, ¿qué es el UML? El lenguaje unificado de modelamiento. Esta es la principal herramienta utilizada para el diseño completo de proyectos de software orientado a objetos. Los casos de uso modelan el sistema desde el punto de vista del usuario, permitiéndole así la comprensión completa del futuro sistema. El nuevo producto, entonces, se muestra en forma de historieta. ¿Sí? Por eso es que XP lo que hace es utilizar una historia de usuario. ¿Ya? El hecho de enfocar el análisis de requisitos hacia el usuario tiene una doble ventaja. Por un lado, evita las tendencias del programador, del desarrollador, hacia el diseño técnico que permite optimizar innecesariamente o complicaciones añadidas. Por otro lado, la participación del usuario en el proceso y la utilización de un lenguaje cotidiano en la redacción de los casos de uso facilita la identificación de necesidades del sistema. ¿Ya? Finalmente, se debe indicar que esta fase es posiblemente la más costosa en función de tiempo, no en función de dinero, no en función de recursos extras. Claro que el tiempo es un recurso y dice que el recurso más valioso de los seres humanos es el tiempo, ¿sí? Entonces, en función de tiempo es la etapa más costosa. De un proyecto del 100%, se supone que acá al análisis le debemos dar al menos el 30%. Al diseño un 10%, un 20%, 50% y el otro 50% entre lo que es desarrollo, pruebas y mantenimiento. ¿Sí? Entonces, pero es la etapa, como dice aquí, la más costosa en función de tiempo. Es la más demorada, es la que tienen que hacerla y hacerla bien en función del cliente. Porque otra vez, si no está de acuerdo al cliente, ese software no va a ser utilizado por el cliente. Por muy bonito, por muchas interfaces, por muy intuitivo, por lo que usted quiera decirlo, por muy robusto, seguro. Entonces, no va a ser utilizado. Entonces, es la más costosa en el desarrollo de un producto de software. Esto se debe a que en general el cliente no sabe realmente lo que quiere y requiere la ayuda de los analistas, ¿sí? Para concretar las funciones que realmente se han de implementar. Por tanto, dice, de la calidad del documento, de la especificación de requisitos de software, dependerá el desarrollo y calidad del producto final. ¿Ya?
Entonces, pues la existencia de un estándar, como es el presentado en este trabajo, que es el IEEE 830, permite la coherencia en la especificación de requisitos y ayuda a no dejar cabos sueltos. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente, ¿sí? Lo que tiene que ver con la especificación de requisitos de software. Recuerden que esta especificación de requisitos de software, ¿sí? Básicamente es el resultado de la etapa de análisis. ¿Ya? La materia se llama análisis y diseño de software. Entonces ya con esto cubrimos todo el proceso, toda la ingeniería de requisitos y el documento, la evidencia de esta etapa es la especificación de requisitos de software. Y para ello estamos utilizando IEEE 830. Existen otros estándares, ¿no? Que se pueden también utilizar. Bueno, aquí pues simplemente un análisis o un glosario de términos, por ejemplo, qué es análisis de requisitos, qué es un caso de uso, qué son los DFDs, qué es la especificación de requisitos, qué es la ingeniería de software, ¿sí? Entonces, qué son proyectos de software, pues, algunas informaciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos también alguna otra versión del IEEE, ¿ya? Entonces, aquí está. Mira, otra versión, ¿ya? Otro modelo del IEEE. ¿Ok? Entonces, con esto, pues, terminamos esta etapa. No sé si tienen preguntas. No, Inge, mientras estemos acabando, desarrollando lo que es estos requisitos, vamos a dar cuenta y con el manual también. De mi parte, ¿Ya? siento que le haré bien.